Tras la disposición del gobernador Mauricio Vila Dosal, este miércoles Mérida amaneció con negocios no esenciales cerrados. La medida que a partir de este día se aplica se suma a las estrategias que el titular del Ejecutivo Estatal instruyó desde el 13 de marzo para incrementar la protección a la salud de la población y evitar los contagios del coronavirus COVID-19. Las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector salud, industrias alimentarias, clínicas, farmacias, laboratorios, centrales de abasto, supermercados, tiendas de autoservicio, plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos, minoristas de agua potable, entre otros, continúan laborando. También siguen operando los bancos, servicios de transporte público, gaseras y gasolinas, servicios de paquetería y mensajería, de seguridad privada y fábricas de higiene e implementos médicos, pero deben extremar las medidas de prevención de sus colaboradores y clientes. En el caso de cafeterías y restaurantes, solo podrán ofrecer el servicio de entrega a domicilio hasta las 10 de la noche. La suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, social y privado también responden a las disposiciones del gobierno federal por la emergencia sanitaria en el país. Desde mediados de marzo, en Yucatán se mantienen cerrados los gimnasios, bares, centros nocturnos, cines, entre otros giros comerciales. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 3 de la tarde, con Livden Ojeda.